Y estamos en vivo una vez más a través de las redes de internet y específicamente estamos desde el muro de Max Lesnick, director general de Radio Miami, y utilizando por supuesto a la propia Radio Miami, a la red Pasamor, Tesoro Internacional, Hermes y otras, para conversar una vez más en vivo con Max Lesnick, reitero, director de Radio Miami, y bueno, muy vinculado desde siempre a la Alianza Martiana y al movimiento revolucionario mundial a favor de los pueblos. Por eso queríamos saludarlo más, darle la bienvenida y comentar con usted una noticia que tiene que ver con un decreto en las últimas horas, el número 35 del 21 de Cuba, para el tema del control del ciberespacio, en fin, las telecomunicaciones, etcétera. Sé que conoce ya de esta noticia y queríamos conocer entonces de primera mano su opinión. Adelante. Bien, para hacer historia, la manera de afrontar esta nueva disposición legal del gobierno revolucionario es remontándonos a la aparición de la radio allá en los años 20 como primer instrumento de comunicación que primero fue nacional y después se hizo global. Cuando se inventó la radio y fue en Estados Unidos donde comenzaron las emisoras a transmitir, desde ese mismo momento el Estado norteamericano estableció, y así lo hicieron los demás estados del mundo entero, que el éter, es decir, el espacio donde las ondas radiales se transmitían, tenía que ser regulada por el Estado. Y así también se hizo cuando surgió la televisión. Aquí se llama la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones. Y en Cuba eso estaba escrito antes de la revolución en el Ministerio de Comunicaciones. De manera que cuando salen las emisoras de radio y después de televisión, había un control de lo que se podía decir o no decir a través de las ondas radiales y televisivas. También existía en Cuba la llamada Comisión de Ética Radial, que era una empresa privada mantenida por los anunciantes, según la cual un programa de radio o televisión que infringiera ciertas normas podía ser clausurado. De manera que usted no podía decir una mentira flagrante a través de la radio o de la televisión, ni tampoco en los periódicos. En cada órgano de comunicación, ya sea impreso o televisivo o radial, hay un jefe de información que es el que regula de una manera muy cuidadosa lo que le llaman libertad de expresión. Y cuando surge la internet y las llamadas redes sociales, la regulación de esas redes sociales en Estados Unidos es a través de las propias empresas privadas como Facebook o Google, que cuando usted dice algo que rompe sus reglas es sacado del aire o del ciberespacio. De esta forma, el control en Estados Unidos está en manos de empresas privadas, pero en otros países del mundo es el Estado el que regula el espacio cibernético, como ya tenía regulada la radio y la televisión. Usted por radio no puede decir que hay un fuego en la calle Flagler y que no sea verdad. Tampoco lo puede decir en televisión. Sin embargo, en las redes sociales usted puede decir cualquier disparate o mentira, que por tanto repetirse, como decía Goebbels, se convierte en verdad. Y eso tiene que tener un control del Estado o de un organismo regulador que, respetando la libertad de expresión, que es una cosa distinta al libertinaje en la libertad de expresión, usted no pueda decir cosas que inciten a la violencia, al odio, a la discriminación racial, a las mujeres. Es decir, usted no puede en el espacio cibernético decir lo que usted no puede decir ni en radio ni en televisión. Por lo menos ese es mi punto de vista. Y considero que los cubanos en este momento se van a debatir en el tema de que si es control del Estado o los medios de comunicación. Y realmente de lo que se trata es de establecer normas que permitan al Estado evitar o impedir que mal se usen las llamadas redes sociales, que pueden provocar disturbios, motines, situaciones especiales que el Estado tendría que salir a reprimir.
En Estados Unidos, no sé si ustedes están al tanto, en 1939, un personaje de 23 años de edad, Orson Welles, que después fue un famoso artista de cine, se le ocurrió transmitir por radio la guerra de los mundos, es decir, la invasión de los marcianos. Y como no había una regulación exacta de lo que se decía en ese programa, ocurrió que los norteamericanos creyeran que era verdad, que Estados Unidos había sido invadido por los extraterrestres. Provocó un caos en el país, hasta suicidios y muertes absurdas, porque creyeron lo que dijo un programa de radio. A partir de ahí la FCC tomó el control, de manera que usted no podía decir en un programa de radio de ficción sin antes advertir que se trataba de una especie de programa de imaginación que necesariamente no era la verdad. Estimo que de alguna forma los estados, igual que lo hizo Cuba, tendrán que ir al control del ciberespacio y no dejárselo a las compañías privadas, llámese Google o llámese Facebook o cualquier, o Instagram, que son los que tienen sus reglas. Reglas que, sin embargo, cuando usted va a la práctica, son bastante laxas y tan abiertas al disparate. Precisamente, ayer yo estaba viendo un espacio de una red social de un cubano disidente que hizo un artículo sobre Eduardo Chivas y decía flagrantes mentiras que no tenían intención de desacreditar al personaje, sino que era falta de conocimiento, porque cualquier persona sin cultura, sin conocer la historia, tiene la libertad, entre comillas, de decir cuanto se le antoje, en nombre de la libertad de expresión. Sin embargo, se dice y se repite, y vuelvo a hablar de Goebbels, que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y desgraciadamente se le hace mucho caso a lo que se dice o se escribe en las llamadas redes sociales. Se le hace daño a la sociedad. De la misma manera que usted no puede gritar en un cine ¡fuego! En nombre de la libertad de expresión, porque eso crearía un estado de pánico y, por supuesto, de graves consecuencias. Usted tampoco puede decir por la internet lo que se le ocurra decir, bien por su ignorancia o por su mala fe. Creo que este es un debate que está abierto y considero que todo el mundo tiene que tomar partido. Y yo tomo partido no porque el Estado cubano, sino los estados del mundo entero le arrebaten el relajo y el caos que hay en los medios sociales para que las cosas que se digan sean ciertas y no infundios, calumnias o maledicencias que pueden dañar el tejido social de una sociedad. Usted sabe que allá en Miami, en los históricos y conocidos canales cloacas, como usted llama, se está interpretando mal, ya de hecho se está cuestionando de una manera negativa esta ley, esta regulación que establece un país soberano, porque hay que decir que Cuba es un país que tiene soberanía. Mira, yo creo que lo que se diga en Miami y en las redes sociales, producto de la frustración de esto que se llama exilio histórico, ya estamos acostumbrados. Ahora mismo el tema de actualidad mundial es la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán y la toma del poder por los llamados talibanes, que son fundamentalistas musulmanes. Y esto pues es una especie de repetición de lo que ocurrió en Saigón, cuando las tropas norteamericanas abandonaron, después de haber derrotado el Vietcong a los Estados Unidos en la guerra aquella que, de triste recordación, y que provocó en Estados Unidos una oposición abierta a esa guerra. Y hay un paralelismo de los helicópteros norteamericanos saliendo de la embajada americana en Saigón y los helicópteros saliendo de la embajada americana en Afganistán, en Kabul. Pero yo creo que, en definitiva, tarde y mal hecho, pero el presidente Biden hizo lo correcto. Y creo que sirve de lección para que en el futuro Estados Unidos no pretenda moldear
las sociedades a su manera y antojo. De forma que los cubanos de la calle 8, que son también una especie de talibanes del tema cubano, estos talibanes cubanos de la calle 8 entenderán que detrás de la salida de los Estados Unidos de Afganistán hay una lección que debe ser aprendida. Que se olviden de la invasión de Estados Unidos a Cuba, porque esto crea una doctrina. La doctrina Biden significa que Estados Unidos no invadirá a ningún país, porque la lección de Vietnam y de Afganistán es un triste recuerdo para evitar que Estados Unidos bochornosamente tenga que salir de un país por el error de una invasión. A Cuba hay que invadirla de solidaridad. Yo creo que en Cuba en este momento está un gran cubano, Carlos Lazo, que acuñó una frase y creo que es la que debe dominar el escenario cubano. Puentes de amor. Basta ya de odios. Y creo que si el Internet o las llamadas redes sociales sirven para transmitir el odio, yo creo que hay que evitar que el odio se transmita, porque el odio es un virus tan mortal como el coronavirus. Déjeme decirle que la Merkel desde Alemania ha dicho en más de una ocasión, y sobre todo en los últimos días, que la libertad de expresión termina justamente cuando comienza el odio. Y no solamente cuando comienza el odio, sino también la... Creo que si el odio hace daño, el que más daño le hace es al propio odiador. Vamos a empezar por poner las reglas. El que odia se hace daño a sí mismo. Por eso yo soy ferviente admirador de Carlos Lazo y de sus puentes de amor. Creo que la discusión de este decreto será entre los que creen que la libertad de expresión es irrestricta y los que creemos que la libertad de expresión debe ser un instrumento de comunicación para transmitir amor y no odio. Que por cierto, Carlos Lazo desde que llegó a Cuba está transmitiendo por internet, tiene conexión por internet en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, y hay una comunicación de la población. Y también este decreto amplía la cobertura de internet, organiza incluso el propio sistema del ciberespacio en sentido general. Lo que pasa es que la internet no puede ser un puente, ni mucho menos, para establecer actos de violencia e instar a la violencia. Mira, y aparte, esta regulación que se va a establecer a través de este decreto en Cuba, también es consecuencia del mal uso de la internet por los odiadores de allá y de acá. Y sobre todo por la declaración del gobierno de Estados Unidos aceptando una petición de los talibanes cubanos de Miami de tratar de interferir en la red social cibernética de Cuba con procedimientos de tecnología moderna para hacer del territorio cubano un objetivo de una guerra cibernética. Pero eso lo apoya Marco Rubio, Scott y toda esa playa de senadores que están por allá. Todo eso es una intervención en el espacio cibernético cubano. Y esta nueva disposición, precisamente el detonante para que esto ocurriera, y creo que está bien en que eso se regule, ha sido la posición de Estados Unidos de imponerle a Cuba a través del espacio cibernético, como lo hicieron en radio, con Radio y TV Martí, que es lo mismo, es una ampliación de la injerencia extranjera en el espacio televisivo y radial cubano, que efectivamente Cuba logró controlar. Y ahora también de alguna manera se va a evitar que los Estados Unidos intervengan con esa fuerza más, aquí estoy parafraseando a Martí, para evitar que partiendo de Cuba se vuelvan a ser dueños del resto de América. La soberanía e independencia de un país también tiene que ver con el ciberespacio, y la gente no puede a distancia determinar si hay que poner globos o mandar señales, como lo hicieron también con la radio y la televisión Martí, que finalmente usted sabe cuál fue el resultado, ¿no? Fue un fracaso, y esto también fracasará. Aparte, considero que el pueblo americano estará más consciente de que las intervenciones militares
de Estados Unidos, o también por influencia del dinero, de comprar conciencias o de comprar cerebros, toda esa política tendrá que venir abajo. Estados Unidos tiene que entender que se puede ser líder del mundo libre si de verdad se defiende la libertad y no se usa la libertad y la libertad de expresión para subyugar a otros pueblos. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta finalmente, ya que hemos hablado ampliamente del tema, y además ojalá que el decreto que acaba de tomar, digamos, cuerpo en Cuba, también sea estudiado en Miami, y por supuesto va a ser estudiado por la sociedad cubana. Hay cuestiones de conceptos, de criterios que hay que alfabetizarse para eso y cultivarse, no todo el mundo domina a plenitud los criterios del ciberespacio. Pero en México acaba de producirse un hecho muy interesante, y es una discusión entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Se han sentado a la mesa de diálogo, pegado aquí a Estados Unidos. ¿No le parece que es hora también que podamos tener un diálogo definitivamente entre el gobierno de Estados Unidos, que está ocupando todo este tipo de cosas, y el propio gobierno de Cuba? ¿No es hora ya? Mira, yo creo que el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno chavista de Nicolás Maduro es un diálogo entre personas que piensan distinto, pero que tienen cierto nivel. Vamos a estar claros. La oposición venezolana, con la cual yo no estoy de acuerdo por su entreguismo a la política exterior de Estados Unidos contra su propio país, porque ese grupo también es intervencionista y partidario de una invasión norteamericana a Venezuela. Sin embargo, creo que los personajes que representan esa política son personas que tienen algún tipo de presencia. No dicen malas palabras. Pero la llamada oposición cubana, tanto la de aquí como la de acá, y más la de acá que la de allá, es impresentable. Así que no es posible un diálogo con los personajes. Por eso le preguntaba el diálogo de los gobiernos. Es que no es posible. Es que cómo el presidente Díaz-Canel se va a sentar a dialogar con los representativos de esta corriente intervencionista o partidaria de invasiones a Cuba, pero que además son, en el orden educacional, para decirlo de alguna manera, son analfabetas. Perfecto. Entonces, y yo creo que el diálogo tiene que ser en español, pero en el diálogo no se dicen malas palabras. Y el lenguaje de esta oposición, de ahí y de allá, de la que vive aquí en Estados Unidos y la que vive en Cuba, es grosera en el léxico. Basta con preguntarle qué tú opinas de Díaz-Canel y la respuesta no es una crítica, es un insulto a la cultura, a la inteligencia, a la decencia. Por lo tanto, no es posible un diálogo entre una persona que no respeta la decencia y quienes, independientemente de que se piense o no como ellos, tienen un elemental criterio de educación y de respeto, no solamente por la opinión del contrario, sino también por las reglas de la convivencia y del lenguaje. Me alegro que usted haya hecho esa disertación, o sea que es incomparable. Pero lo que le estaba tratando de explicarle es que si no es hora de retomar el diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba en las actuales circunstancias, cuando hay 21 acuerdos que se tomó en la era de Obama, que venían a cumplirse y no se han cumplido. Bueno, si me habla de diálogo entre estados, sí, entre Cuba y Estados Unidos, ese es el que le hablo. Ese diálogo hace años que lo estamos reclamando, desde aquí, desde Estados Unidos, que se sienten a conversar sobre las diferencias que hay entre las dos naciones y entre los dos pueblos. No entre el pueblo americano y el pueblo cubano, que no hay diferencias fundamentales en la concepción de cómo se vive y qué aspira a vivirse en cada uno de nuestros países. Pero sí el diálogo entre el Estado americano y el Estado cubano, para que de alguna forma la civilización sea la regla de la discusión de los intereses de uno y otro país. Podemos entonces visualizar de un lado a Díaz-Canel con la dirección del gobierno actual, que también es joven, que es continuidad, con del lado acá, entonces, el señor Biden con la Harris y todo su equipo, ¿no? Pero es que ya eso sucedió con Obama. Pero no. Obama fue a Cuba y dialogó con Raúl Castro. Max, pero está la foto histórica dándose la mano, sí, y conversando a pesar de las diferencias.
Max, pero este señor Biden dijo que todo lo que había establecido Donald Trump en su era iba a echarlo atrás, iba a retomar la línea de Obama, y no lo hizo. Bueno, si vamos a buscar una explicación de por qué el presidente Biden no cumplió su palabra o promesa de campaña, hay que verlo en la realidad de la política norteamericana. El señor Bob Menéndez, senador por el estado de New Jersey, que nació en Estados Unidos y que de cubano no tiene nada, solamente el nombre y el apellido, que por suerte es el mismo segundo apellido mío, Menéndez, que no tengo absolutamente nada que ver de parentesco con este señor. Se la vaya, ¿no? Bueno, de todas maneras, le deseo a su familia lo que le deseo yo también a la mía, pero a él como político al servicio de los peores intereses de los cubanoamericanos, de la extremísima derecha reaccionaria, fascista y terrorista. Ese Bob Menéndez es el culpable de toda esta política de Biden, siguiendo las mismas medidas crueles de la administración republicana de Donald Trump. Él tiene el control, y la otra contrapartida es Marco Rubio, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Quiere decir que ningún nombramiento que pretenda hacer el Departamento de Estado o el presidente Biden de un embajador en la Cochinchina puede ser aprobado si no tiene el voto de Bob Menéndez y también de Marco Rubio, que es la otra contraparte del Partido Republicano. Y eso hace que de manera de chantaje el presidente haya tenido que hacer concesiones que se establecen a través de la ratificación de las crueles medidas de Donald Trump. Creo que si hay alguna persona que tiene en su mano el destino de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es el presidente Biden, que tiene que pasar por encima del señor Bob Menéndez. Es lo que hace un presidente: imponer su criterio, si el criterio es correcto y es justo, para el bien de los Estados Unidos. Porque respecto a Cuba, el que está sentado allí hoy sigue siendo Donald Trump. Por supuesto, en el tema latinoamericano, ya empiezan a ceder en Venezuela, lo cual es muy bueno. Este diálogo convocado por el presidente López Obrador entre las partes en conflicto en Venezuela, el presidente Maduro y el presidente, entre comillas, designado por Estados Unidos, Juan Guaidó, es positivo. Y parece como que Estados Unidos no va a intervenir directamente, pero está como si fuera una especie de coach del grupo de la oposición venezolana. Y creo que por ahí pudiera hacerse que en el futuro, por ese mismo camino, el presidente Biden se acuerde de la promesa que le hizo a los cubanos de la isla y a los cubanos y a los americanos de acá de los Estados Unidos, que iba a echar atrás esas crueles medidas de Donald Trump. Esperamos que así sea. Le hemos mandado varios mensajes, incluso en inglés, al señor presidente Biden, y parece que no oye o no le pone los mensajes. Bueno, yo creo que alrededor de todos los presidentes siempre hay una especie de control de información. Y creo que Biden está escuchando, si no es sordo, el mal consejo que le están dando ciertos consejeros. Mira, para resumir, creo que esta crisis de Afganistán va a repercutir para bien en el tema cubano y latinoamericano. Creo que al final Biden tendrá que sacrificar al señor Blinken, secretario de Estado, que es una persona gris, sin ningún tipo de literatura, no es un individuo que se ve que no tiene conocimiento de la política internacional, y creo que de alguna manera para cambiar la política de Estados Unidos, él será la cabeza a cortar. Blinken, acuérdense de eso. Con Blinken en la Secretaría de Estado no habrá diálogo con Cuba. Y los presidentes siempre tratan de buscar y en este caso creo que Blinken y su cabeza rodarán por el suelo. Oiga, Max, ya estamos terminando. El pueblo de Cuba, hay mucha gente en sintonía ahora mismo con esta entrevista en vivo, que dicen que por allá no hay internet y nos están viendo, por ejemplo, en la zona de Guantánamo y Moa. Tenemos gente en sintonía en Villa Clara.
el pueblo cubano está atravesando una situación seria en estos momentos con la COVID-19, con la variante Delta. ¿Qué decirle a usted, que es un hombre además que es muy joven, tiene apenas 90 años, va a cumplir 91? Bueno, yo creo que la edad, la edad que una persona pueda tener debe estar en si tiene buena fe o mala fe. Y yo estoy lleno de juventud, de buena fe. Entonces, con esa buena fe, ¿qué le podemos decir al pueblo? Al pueblo cubano que resista. Y no lo digo desde una cómoda poltrona aquí en Miami. También aquí se resiste, porque da asco estar rodeado de tanto incapaz, de tanto odiador, de tanto enemigo de la propia nación cubana. Bueno, gracias. Yo soy Carlos Diegues, reportando desde Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más al director general de Radio Miami, Max Lesnick, por permitirme una vez más venir hasta su casa, entrevistarlo en vivo para el mundo entero, sin restricciones. ¿Le quedaría algo? Absolutamente nada. Solamente que la Internet, como la lengua, sirve para elogiar o para difamar. Y yo estoy por la Internet libre, pero regulada, para evitar que los malintencionados usen ese instrumento para sembrar el odio y el caos en su propio país. Eso se llama traición. Cuba es amor. Yo soy Carlos Diegues, reitero, desde Estados Unidos. Gracias, Max.